Hola, después de un largo receso en el que no hubo actividad en el canal y más que nada por cuestiones de trabajo y de vacaciones un poquito, retomemos esta actividad de divulgación. Hoy vamos a contar unos resultados que acaban de salir sobre la colisión de DART en el asteroide Dimorphos. El 26 de septiembre de 2022, la nave espacial DART de la NASA colisionó con el asteroide Dimorphos en una prueba controlada de nuestras capacidades de desviación de asteroides. El impacto tuvo lugar a 11 millones de kilómetros de la Tierra, lo suficientemente cerca como para ser observado en detalle con muchos telescopios. Los 4 telescopios de 8,2 metros del Very Large Telescope de la ESO en Chile observaron las secuelas del impacto y los primeros resultados de estas observaciones acaban de ser publicados. Los asteroides son algunas de las reliquias más básicas de las que se crearon todos los planetas y lunas de nuestro sistema solar. Por lo tanto, el estudio de la nube de material expulsada tras el impacto de DART puede informarnos sobre cómo se formó nuestro sistema solar. Los impactos entre asteroides se producen de forma natural, pero nunca se sabe con antelación. DART es una gran oportunidad para estudiar un impacto controlado, casi como en un laboratorio. En estas imágenes que estamos viendo, vemos la colisión desde la cámara de imágenes de la nave DART cuando impacta contra el asteroide Dimorphos. Pero luego se pudieron observar esa nube de escombros expulsadas y se observaron con telescopios desde la Tierra. Si te está gustando lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a los conocidos. Sigamos. Justo después del impacto, se vio, usando telescopios desde la Tierra, esa nube de escombros que se separaba del asteroide. Pero, ¿qué pasaría meses después? Y eso fue lo que se observó. En un estudio, se siguió la evolución de la nube de escombros durante un mes con el instrumento MUSE del VLT de la ESO. Descubrieron que la nube expulsada era más azul que el propio asteroide antes del impacto, lo que indica que la nube podría estar formada por partículas muy finas. En las horas y días siguientes al impacto, se desarrollaron otras estructuras, cúmulos, espirales y una larga cola empujada por la radiación solar. Las espirales y la cola eran más rojas que la nube inicial, por lo que podría estar formada por partículas más grandes. MUSE permitió a los astrónomos descomponer la luz de la nube en un patrón similar a la del arco iris y buscar las huellas químicas de los distintos gases. En concreto, buscaron oxígeno y agua procedentes del hielo expuesto por el impacto, pero no encontraron nada. No se espera que los asteroides contengan cantidades significativas de hielo, por lo que detectar cualquier rastro de agua habría sido una verdadera sorpresa. También se buscaron rastros del propulsor de la nave espacial DART, pero no se encontró nada. Se sabía que era una posibilidad remota, ya que la cantidad de gas que quedaría en los tanques procedente del sistema de propulsión no sería grande. Además, parte de él habría viajado demasiado lejos después del impacto como para detectarlo con MUSE, para cuando se empezara a observar. En el segundo estudio publicado, se estudiaron cómo el impacto de DART alteró la superficie del asteroide. Cuando se observan los objetos de nuestro sistema solar, nos fijamos en la luz solar dispersada por su superficie o por su atmósfera, que se polariza parcialmente. Esto significa que las ondas de luz oscilan a lo largo de una dirección preferida en lugar de hacerlo aleatoriamente. El seguimiento de cómo cambia la polarización con la orientación del asteroide respecto a nosotros y al Sol revela la estructura y composición de su superficie. Los autores de este trabajo utilizaron el instrumento FORST-2, también en el VLT, en la ESO, para monitorizar el asteroide y descubrieron que el nivel de polarización descendió repentinamente tras el impacto. Al mismo tiempo, el brillo general del sistema aumentó. Una posible explicación
es que el impacto dejó al descubierto más material prístino del interior del asteroide. Tal vez el material excavado por el impacto era intrínsecamente más brillante y menos polarizante que el material de la superficie, porque nunca estuvo expuesto al viento solar y a la radiación solar. Sin embargo, otra posibilidad es que el impacto destruyera partículas en la superficie, expulsando así otras mucho más pequeñas a la nube de escombros que se observó. Sabemos que en determinadas circunstancias los fragmentos más pequeños son más eficaces a la hora de reflejar la luz y menos eficaces a la hora de polarizar. Con esto terminamos y esperemos mantener la frecuencia de los videos subidos. No dudes en suscribirte al canal y divulgar todos estos resultados. Muchísimas gracias.